empezando a grabar. En este último trimestre han ido en incremento los casos. Específicamente, hablamos de comunidades con menos de 21 ancianos. Muy bien. Otra vez, buenas noches, buenas tardes a todos. Estamos ahorita ya, como les decía, ya prácticamente en las últimas clases. Hoy vamos a ver la clase de sucesión testamentaria, ¿sí? Sucesión testamentaria, contrario al curso que vimos el pasado martes. En esta sí hay un testamento, ¿sí? Sí está expresa la voluntad del testador a través de un testamento, de este acto jurídico del cual ya hemos hablado. En virtud de eso se va a seguir un procedimiento determinado en la ley, que es un procedimiento que lo puede seguir un juez inclusive, pero mayormente si utilizamos al fedatario público, que viene siendo el notario público y que es el que nos va a estar dando fe y llevando casi de la mano en el proceso, ¿sí? Y lo más importante es que él da fe pública y legal de ese proceso, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Les voy a compartir la presentación. A ver. Sucesión testamentaria. ¿Cómo se llamaba la otra? Sucesión legítima, porque acuérdense que ese nombre de sucesión legítima era porque íbamos a legitimar un proceso a través de la ley establecida para que eso funcione, darle validez a ese proceso, ¿sí? Acá no porque ya está la voluntad expresa del testador, ya está por escrito, se realizó el acto jurídico conforme a derecho y se va a respetar la voluntad del testador de acuerdo a lo que puso en su testamento. Dice concepto, testamento. Concepto de testamento es el acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte, ¿sí? Características del testamento. Es un acto jurídico. Acuérdense que decíamos que el acto jurídico es, otra vez, es el hecho que lo haces con la conciencia de que vas a producir consecuencias de derecho, ¿sí? Ese es el acto jurídico. Y porque es la manifestación de la voluntad. Se manifiesta la voluntad y por ello es un acto jurídico. Es unilateral. Por ser de existencia perfecta, solo se requiere la voluntad de una sola persona. En el testamento tú no puedes mandar a tu representante o a tu hijo o a tu esposa para que presenten el testamento. Tienes que ser tú de manera personal. Es personalísimo, significa que el testamento debe ser otorgado personalmente por el testador sin que pueda admitirse ninguna clase de representación. Es revocable, el testamento es revocable, lo cual puede hacerse en cualquier momento hasta antes de la muerte y puede revocarse de manera total o parcial. ¿Qué pasa si pusiste en el testamento las 3 casas que tienes y de repente ya vendiste una? ¿Sí? Entonces, pues lo mejor es modificar el testamento y avisar que esa casa pues ya no está dentro de tu masa hereditaria, por ejemplo. Concepto de testamento, otra vez, es el acto jurídico unilateral, bueno, ya lo vimos, y bueno, características del testamento, es libre, seguimos con ese tema, es libre. Para que el testamento sea eficaz, requiere el otorgamiento libre del testador, o sea, que no sea obligado por nadie, que nadie lo haya manipulado para hacerlo, tiene que ser libre la voluntad. Es realizado por persona capaz, que sea mayor de edad, que esté en pleno uso de sus facultades mentales,
que esté consciente del tiempo y momento el que está viviendo, etcétera. Todas las personas son capaces de otorgar testamento. Es solemne, se debe otorgar de acuerdo a la ley ante un notario público o ante un fedatario público. Capacidad para hacer testamento. Ya hablamos de lo que es la capacidad, o sea, ¿quién puede hacer testamento? Que yo tengo la capacidad jurídica para hacer testamento de acuerdo al artículo 1305 del Código Civil Federal. Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de este derecho. Entonces, los incapaces para testar son las personas que tengan menos de 16 años cumplidos, los que habitualmente o accidentalmente no disfrutan de cabal juicio, entiéndase esto porque no están conscientes o tienen algún problema, alguna discapacidad que no les permita razonar adecuadamente. Y en cuanto a tipos de testamento, los conocidos como ordinarios, o sea, los más comunes, por decirlo así, o el hológrafo, el público abierto, el público cerrado y público simplificado. Y los testamentos extraordinarios especiales son el privado, militar, marítimo y hecho en país extranjero. La verdad es que el que más se usa, tanto por los militares como por las personas así, por decirlo así, especiales, es el público abierto. Ante un notario, van y se expresa la voluntad, se genera el testamento, se firma, se sella y se guarda. Tipos de testamento, vamos a determinar, a entender cada uno de ellos. El testamento hológrafo es el escrito de puño y letra por el propio testador. Sin embargo, por desgracia, al legislador le dio miedo su facilidad de suplantación y exigió como requisito adicional que se depositara en el Archivo General de Notarías. Yo recuerdo, hace como unos 8 años, tal vez un poco más, un compadre mío, me habla y me dice, hijo Carlos, tengo que hacer un viaje, me voy a ver a toda la familia, pero es un viaje que tengo que hacer de trabajo y pues aprovecho para allá, pero es un viaje que me salió hoy y me voy mañana. ¿Qué hago con mis cosas? No he hecho un testamento, si pasa algo, ¿qué hago? ¿No? Haz un escrito de puño y letra, y enciérralo en sobre cerrado, con tu nombre, etcétera. Nada más que por la mañana hay que llevarlo a un notario. Y en fin, así le hicimos, ¿no? Pero de repente surge esta necesidad de hacer algo. Honestamente, hoy ya casi no se usa, inclusive hay notarios que no lo aceptan, pero bueno, son situaciones que se pueden presentar. Testamento público abierto, que es el más común, es el único que permite hacer un testamento con toda la asesoría que se requiere y además es perfecto desde su otorgamiento, ya que se hace ante un fedatario público, o sea, un notario público. El testamento público cerrado se otorga ante notario en instrumento público, la escritura y es cerrado porque el contenido del mismo se desconoce. El notario interviene en el otorgamiento del testamento, pero no en la redacción del mismo. Seguimos con los tipos de testamento. Testamento público simplificado. Ese tipo de testamento consiste en que puede no haber testigos, pero su objeto es limitado, debido a que solo se puede referir a ciertos bienes, como son los inmuebles que serían destinados a vivienda. En el testamento privado, con ese testamento se empieza a regularizar los testamentos extraordinarios para situaciones extraordinarias. Ese testamento está permitido cuando el testador le es imposible o muy difícil otorgar un testamento ordinario. Ese testamento es por escrito con 6 testigos y se realiza en momento de suma urgencia y siempre estará sujeta a una condición resolutoria legal. Testamento hecho en país extranjero. Ese testamento si se realiza bajo 2 situaciones.
hecho en país extranjero, pero conforme a las leyes mexicanas, y se deberá enviar a México bajo reglas específicas, artículo 1594, 1598, 891 y 892. Debe ser hecho en país extranjero, pero conforme a las leyes extranjeras. En este caso, el artículo 1593 dice que se producirán efectos en nuestro territorio si se formuló de conformidad con las leyes del país en el que se otorgaron. Aquí tengo dos videos que quiero que vean para revisar entre uno y otro. Hablan de la sucesión testamentaria. ¿De acuerdo? Vamos a ver el primero. Habla mucho de los costos, lo que cuesta, etcétera, pero es importante. Voy a dejar de compartir. Voy a salir yo aquí de cámara y de micrófono. Soy abogado especialista en materia civil y el día de hoy quiero comentar con ustedes un tema que me han solicitado mucho. El tema es la sucesión testamentaria. Lo vamos a hacer de manera muy breve y concisa. Va a ser una dinámica de preguntas y respuestas. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer cuando vamos a llevar a cabo una sucesión testamentaria: ¿ante quién se puede tramitar una sucesión testamentaria? Se puede tramitar vía notarial y se puede tramitar vía judicial. Hay dos vías para llevarlo a cabo: notarial y judicial. ¿Cuándo puedo llevarla notarial y cuándo puedo o la tengo que llevar vía judicial? Se tiene que llevar o se puede llevar vía notarial siempre y cuando todos los herederos o presuntos herederos sean mayores de edad y que además no exista conflicto entre los herederos. Entonces, forzosamente se tendrá que llevar a cabo vía judicial. Supongamos que estamos en el primer supuesto, en el que todos son mayores de edad y en el que no hay conflicto entre los herederos. Entonces, en ese caso, tú puedes elegir entre la vía notarial o la vía judicial. ¿Qué vía me conviene más? La vía que te conviene más es la vía notarial. ¿Por qué razón? Porque va a ser mucho más rápida y porque va a ser mucho más económica. ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero me voy a ahorrar si lo hago vía notarial? Les explico. Si ustedes lo hacen vía notarial, el procedimiento en tiempo dura aproximadamente 2 meses, 2 meses y medio. Eso es lo que se lleva tramitar una sucesión testamentaria ante notario. Completa, desde que inicias hasta que te adjudican bien, 2 meses y medio. Vía judicial, de menos, si te va bien, serán 6 meses. Entonces, en tiempos, no hay duda que te conviene mucho más la vía notarial. Ahora, en cuanto a dinero, ¿por qué me conviene más la vía notarial? Si ustedes lo llevan vía judicial, cualquier trámite sucesorio, van a tener que contratar un abogado litigante. Este abogado litigante, desde luego, que les va a cobrar sus honorarios una vez que lleve a cabo cada uno de los pasos, o una vez que lleve o complete la sucesión testamentaria. Les va a cobrar. Y una vez que les cobre y que exista una sentencia dictada por el juez va a mandar a que se formalice esta sentencia de adjudicación ante un notario. Entonces, si se dan cuenta, en la vía judicial pasas por todo el procedimiento judicial y al final terminas yendo con un notario. Y entonces pagas 2 veces. Le pagas al abogado durante el trámite judicial y ahora, una vez que tengas que formalizar tu sentencia, le pagas al notario. Entonces, por ende y por lógica, es mucho más barato llevarlo a cabo vía notarial desde un inicio, porque nada más le pagas al notario, pagas sus gastos, sus honorarios, IVAs y demás gestorías,
pero ya no le pagas al abogado. Entonces, esa sería la respuesta. Vía notarial les conviene muchísimo más. ¿Qué documentos se deben de presentar ante notario? Ya estamos en el supuesto que decidimos hacerlo vía notarial por las conveniencias y por las situaciones que les había mencionado. Punto número 1. El testamento, el último testamento que otorgó el difunto. Punto número 2. Le van a entregar, le van a presentar al notario el acta de defunción del difunto y su acta de nacimiento. Y además van a presentar las identificaciones de los presuntos herederos y del albacea. Ahora bien, ya el notario tiene toda la información que les van a pedir en cada caso concreto. La siguiente pregunta sería, ¿en qué consiste el trámite ya ante notario? ¿Qué va a hacer el notario? El notario va a hacer 2 escrituras. La primera escritura se llama de aceptación de herencia y de aceptación del cargo de albacea, o en su caso, de repudiación de herencia. Para que el notario inicie este trámite, lo primero que va a hacer es pedir informes de testamento al Archivo General de Notarías, precisamente para que le confirmen que efectivamente el testamento que le exhibieron fue el último otorgado por el difunto. Una vez que el notario compruebe que el testamento que le exhibieron fue el último, que es el válido, entonces el notario hará esta escritura de aceptación de herencia, en la que se harán constar 3 cosas básicamente. Una, se reconocerá la validez de ese testamento. 2, los herederos se reconocerán sus derechos hereditarios y aceptarán la herencia. Y 3, el albacea aceptará su cargo. Básicamente, en eso consiste esta primera escritura. Una vez que se termine esta escritura, entonces el notario mandará hacer 2 publicaciones de 10 en 10 días en un periódico de circulación nacional, a efecto de que se enteren que ya se está llevando, que ya se aperturó esta sucesión testamentaria ante el notario y que cualquier interesado puede comparecer y manifestar lo que es su derecho como tal. Una vez que pasa el tiempo de estas 2 publicaciones, que son conocidas como los edictos, entonces el notario hará la segunda escritura. Esta segunda escritura, ¿en qué consiste? Básicamente en lo siguiente. Se va a inventariar toda la masa hereditaria, se van a hacer los avalúos de los bienes que forman la masa hereditaria, y una vez que ya se sepa el valor de cada uno de los bienes, se le adjudicarán los bienes a favor de los herederos que hayan sido nombrados en el testamento. Entonces, en esta última escritura se hace el inventario, se hace el avalúo y se adjudican los bienes en favor de los herederos conforme se haya dispuesto o como se haya dictado en el testamento. Una vez firmada esta escritura, el notario debe de mandar a inscribir al registro público de la propiedad de la Ciudad de México o del que corresponda esta escritura, a efecto de que tomen nota de quién es el nuevo propietario y quién queda como nuevo titular registral del inmueble. Esas segundas escrituras son las que les llamamos dame mis escrituras. Esas son sus escrituras, esas van a ser sus escrituras. La escritura de adjudicación. Ahora bien, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto cuesta todo el proceso? Actualmente, este video lo estoy haciendo en el año 2022. Al día de hoy, una asociación testamentaria tiene un costo aproximado de 25,000 pesos. Por regla general, pudiera ser que en algunos casos pueda subir un poco o bajar un poco según las circunstancias. Por ejemplo, si estamos hablando que son 25 herederos, desde luego que tendrá algún costo adicional a lo que les estoy diciendo. Si es una sucesión normal donde hay 3 a 4 herederos, normalmente costará esto. Eso por lo que se refiere a la primera escritura de aceptación. Por lo que se refiere a la segunda escritura, donde ya se adjudican los bienes, esta escritura es mucho más cara. ¿Por qué? Porque en esta escritura ustedes ya van a pagar el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Ya pagan los impuestos y este impuesto es un impuesto local. El notario se encarga de retenerlo y enterarlo a las autoridades correspondientes. Entonces es por eso que esta escritura es mucho más cara, porque aquí ya se causan los impuestos a pagar. ¿Cuánto cuesta esta escritura en sí, la de adjudicación? Más o menos va a costar un 8.5% respecto del valor de todos los bienes que conformen la masa hereditaria. Más o menos. Lo mismo. Puede ser que se modifique un poco este porcentaje o puede ser que se mantenga en eso. Ya cada notario les cotizará una vez que revise toda la documentación, si el inmueble está en la Ciudad de México, si hay otro inmueble en Cancún,
y otro en Acapulco, desde luego que pudieran modificarse estos aproximados de cotizaciones que les estoy dando. Pero para que ustedes tengan una idea, eso cuesta. La primera escritura, 25,000 pesos, la segunda escritura, el 8.5% respecto del valor de toda la masa hereditaria o del valor de todos los bienes. Recuerden que mis datos de contacto están en la descripción del video. ¿Qué tal? Sale caro, ¿no? Bueno, eso sale más caro si no hacemos... La pura si no sucesión, maestro. Sí. Y luego lo que te cobran por las copias y diligencias, aparte las escrituras, te digo porque ya lo pasé. Sí. Sí, es un trámite caro, y sí, entre más la masa hereditaria sea más grande. Aquí nos estamos refiriendo más que nada a inmuebles. Cuando hay dinero, hay efectivo que se está heredando también, generalmente ese efectivo se utiliza para cubrir esos gastos, pero pues no siempre los hay, ¿sí? En fin, pero sale más caro cuando no hay testamento. Entonces, entonces ustedes saben, ¿no? Es un proceso que como quiera hay que hacerlo, y pues ni modo, ahí está. Les voy a pasar otro video que no habla tanto de costos. Hay un impuesto que no se paga, que regularmente se paga cuando hay una compraventa de propiedades. En el tema de herencia no se paga, que es el impuesto sobre la renta. Ese está exento por heredar. Ya si tú vendes esa propiedad, si tú la propiedad que heredaste y la vendes, pues entonces ahí sí vas a tener que pagar ese impuesto. Pero por herencia ese impuesto no está exento. Vamos a ver, Claudia Flores, ¿quiere decir algo? Sí, cuando heredas y vendes la propiedad, si tú compruebas que viviste en esa casa, aunque ya estés casada, te quitan el impuesto en la venta. Ok. Sí, ¿verdad? Sí, compruebas que viviste con los recibos de luz, etcétera, que estén a tu nombre, y que no tengas otra propiedad, puedes exentar ese impuesto. Al momento de la venta. Déjame ver. Y tiene varias reglas. Si no has vendido otra casa que sea tuya en ese mismo año, hay varias cosas, hay varios elementos que hay que cubrir para exentar ese impuesto a la hora de la venta. Vamos con el otro video, que este chavo ya lo conocen, este abogado. Son procesos complejos y tediosos, pero hay que hacerlos. Ahorita vamos a preguntas y respuestas. Más déjenme, les comparto esto. Muy bien, otra vez yo salgo. Del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de la Hora del Notario. Hoy día miércoles 9 de junio del año 2021. Esto es un programa de información jurídica y servicio social, y como todos los miércoles les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México con residencia en Metepec. Estamos transmitiendo a través de la plataforma de comunicadores.mx, así también usted me está escuchando a través de la estación de radio 95.7 FM Cadena Azul en el Valle de Toluca, y también me está escuchando en mi canal de YouTube
La Hora del Notario, que por cierto, lo invito a que se suscriba. Hoy llegamos a 29,500 suscriptores en mi canal de YouTube. Esto es un programa, esto es un manual de primeros auxilios del derecho para que usted se pueda defender. Hoy le voy a platicar cuáles son los 5 pasos para hacer una sucesión testamentaria. Fíjese, el primer punto que le voy a tratar, primero quiero hacer hincapié, ¿quién puede desarrollar esta sucesión? Le he platicado que cuando hay un testamento hay una disposición testamentaria clara y perfecta de la persona que otorgó un testamento. Como no hay problema y hay una determinación exacta, se puede hacer un procedimiento de sucesión testamentaria ante notario para adjudicarse los bienes de la masa hereditaria de la persona que murió. ¿Cuál es el primer paso? Primero, tomar la decisión con sus familiares de llevar este procedimiento ante un notario. El primer paso es llevar a cabo una radicación de una sucesión testamentaria. ¿Qué tiene que hacer para ello? Primero, acreditarse, presentarse con el notario que tiene que llevar el asunto. En el Estado de México lo podemos hacer, en la Ciudad de México también. En varias entidades de la República usted puede acudir a un notario de la República Mexicana para que, conforme su legislación, pueda hacer estos procedimientos no contenciosos. ¿A qué me refiero procedimientos no contenciosos? Los contenciosos significa que no hay problema, que usted lo puede desarrollar sin ninguna dificultad. Pero regresando al tema para no aburrirlo y hacer las cosas con mayor claridad. Primero, como ya hay un acuerdo de voluntades y hay un testamento, se puede llevar a cabo una radicación. Los presuntos herederos tienen que acercarse con el notario para pedirle al notario que pida informes al Archivo General de Notarías del Estado correspondiente, al Registro Público de la Propiedad y al Archivo del Poder Judicial del Estado correspondiente para determinar si hay una memoria o testamento inscrito. Normalmente le he platicado a usted que cuando hay un testamento que usted otorga ante cualquier notario, los notarios estamos obligados a inscribirlo en un sistema nacional de testamentos. Esto es muy importante que usted lo sepa, pero bueno, regresando al tema de la radicación. ¿Qué tiene que usted que exhibirle al notario? Primero, pues el acta de defunción de la persona que murió y el acta de nacimiento de los herederos o la línea consanguínea o la identificación de aquellos que son presuntos herederos. ¿Qué hace el notario? El notario, en un instrumento previo a los informes que se rinden a través de estas instituciones que le he venido platicando, lo que hace es hacer una escritura de radicación. Y en esa escritura de radicación, ¿qué se pone? Bueno, a solicitud de los señores fulano, sutano, mengano, perengano, hacen una radicación de una sucesión testamentaria, bienes del señor fulano de tal, y como antecedente tienen que tener el número de escritura, donde se otorgó ante qué notario, para que a partir de ese momento el notario verifique quiénes son los presuntos herederos. A partir de ahí, en esta radicación, que es una escritura, así se llama, una escritura de radicación de sucesión testamentaria, se establecen 3 aspectos importantes que quiero que usted sepa. La primera, el reconocimiento de validez del testamento. Segunda, el reconocimiento de los herederos. Y tercera, la ratificación del albacea. A ver, ¿por qué le digo que esto de la ratificación es muy sencillo y muy fácil? Porque todo se está haciendo en razón de la voluntad de la persona que otorgó el testamento. Si el testamento determinó que fulano, sutano, mengano fueran los herederos y que a una persona se le nombrara albacea, pues son estas mismas personas comparecen al notario y desahogan la primera etapa de la que le he platicado, que es la radicación. En esta radicación, que es una escritura pública, que firman los comparecientes, el albacea y los presuntos herederos, lo hacen en escritura pública para que quede constancia de estos 3 aspectos que le vuelvo a repetir para que usted los tenga claro. Reconocimiento del testamento, la validez. Segundo, el reconocimiento de los mismos herederos. Y tercero, el nombramiento y la ratificación del nombramiento de albacea. Ese es el primer paso que se tiene que hacer. ¿Cuál es el segundo paso para que usted lo tenga? Ahora, como ya se nombró un albacea, el segundo paso, el albacea tiene que hacer un inventario y avalúo de los bienes, de toda la masa hereditaria. Este es un dato muy importante. ¿Qué tendrá que hacer el albacea? Acercarse de toda aquella información que puede ver con escrituras, con facturas de vehículos,
con cuentas bancarias, con contratos privados, si es que hay contratos privados. Es decir, el albacea tendrá la obligación de hacer un inventario y avalúo de los bienes para tratar de reportarlos en un procedimiento que también se hace ante notario. Ese es el segundo paso. El tercer paso, para que usted lo tenga más que presente. El tercer paso también es una obligación que tiene el albacea. Y el albacea tiene que hacer un reporte de la administración de la masa hereditaria. Quiero ser más específico. Es decir, como el albacea, ya le he platicado a usted que el albacea es el representante de la persona que murió, él tendrá que en todo caso reportar o rendir cuentas si es que alguno de los inmuebles ha tenido algunos frutos. ¿Qué significa esto de frutos? Para que usted me entienda, que ha tenido algunas rentas o pagos o inversiones o productos de dinero o aprovechamientos que se tengan respecto de algún bien o de la masa hereditaria. Eso es importante que se tiene que hacer como tercer paso, la rendición de la administración de la propia sucesión testamentaria. ¿Cuál es el cuarto paso que se tiene que hacer? El cuarto paso que se tiene que hacer es la adjudicación de bienes. En esto es a través también de una escritura pública. Le he platicado que el primer paso era la radicación, que hay un instrumento notarial, y un segundo instrumento notarial que es este, el que le platico, donde se conjugan los puntos 2, 3 y 4 que le vengo platicando, donde el notario tendrá que redactar a solicitud del albacea y de los coherederos, o los herederos más bien, el inventario habló de los bienes, el reporte de administración y la adjudicación de los bienes en razón de la disposición testamentaria que se dejó en un testamento. Lo que hace el notario es que perfectamente redacta en una escritura pública estos aspectos que le estoy mencionando, que es el inventario y avalúo de los bienes que reporta el albacea, la administración y la adjudicación de bienes conforme al testamento. Esto es el procedimiento que hace normalmente también el albacea, porque el albacea, quiero que sepa usted, es el que adjudica los bienes y se adjudican en razón de una escritura pública. En esa escritura pública, el albacea está adjudicando conforme a la voluntad del testador y conforme a las disposiciones del testamento los bienes, derechos, acciones que le corresponden a los herederos, para que usted lo tenga en cuenta. ¿Cuál es el quinto paso? El quinto paso, a ver, ya hablamos de una primera radicación, que se tiene que hacer ante notario, donde comparece el albacea y los presuntos herederos. El segundo paso, que es una escritura de donde se hace constar el inventario de avalúo, la administración y la adjudicación de los bienes. ¿Cuál es el quinto paso? Que esto es lo que más importante que tienen que ver. La escrituración o los trámites de escrituración. ¿Qué significa esto? En esta misma escritura que le menciono, el notario pone todos los antecedentes de propiedad de los bienes inmuebles que fueron base de la masa hereditaria de la persona que murió. Y entonces el notario en este quinto paso lo que hace es adjudicar y mandar a inscribir al registro público la propiedad, las propiedades para que a usted les pidan un testimonio que consiste en un título de propiedad de que usted ahora ya es propietario de los bienes que le dejaron en herencia. Pero ¿qué se tiene que hacer? Fíjese, más importante para que lo tome en cuenta, porque a veces hay mucha desinformación. Con esta escritura de inventario, avalúo, administración, adjudicación de los bienes, se tienen que hacer unos trámites previos. El notario tendrá que solicitar un certificado de libertad de gravamen cuando hay escritura pública, debidamente inscrito en el registro público de la propiedad, donde se hace una anotación preventiva en el registro, manifestando el notario que se está tramitando ante la fe del notario una protocolización y adjudicación de una sucesión testamentaria a bienes de tal persona. Se toma razón en el folio real respectivo y posteriormente el notario tiene la obligación de solicitar certificaciones municipales y hacer el pago respectivo de traslado de dominio. Es un impuesto municipal que se paga. Teniendo el pago de impuesto sobre la renta, el notario lo que hace, este es un aspecto muy importante que quiero que usted tome en esta mañana, hace la declaración del impuesto sobre la renta. Actualmente, hasta al menos, y bueno, es una buena noticia porque, bueno, al menos el resultado de las elecciones
del día domingo, pues al menos ya va a haber un poco de flexibilidad, tranquilidad, armonía. Todos estábamos muy preocupados por la situación, porque luego han venido generándose iniciativas por algún partido político de gravar las herencias. Fíjense más lo delicado. Actualmente hay una exención de pago de impuestos sobre la renta cuando usted recibe herencia. Si usted va a recibir una herencia de 100,000 pesos o de 10 millones de pesos o más, no paga impuestos sobre la renta, está exento. Eso es lo que han querido proponer en el Congreso, pero bueno, eso lo tengo que decir para que usted lo sepa. Entonces, regresando al tema, para no abrumarlo, el notario pide certificado de libertad de gravamen, solicita las certificaciones municipales, paga el traslado de dominio, hace la declaración del impuesto sobre la renta que está exento porque está adjudicándose una propiedad en su carácter de heredero, y lo que hace es que cierra el testimonio, lo autoriza definitivamente y lo manda a inscribir al registro público de la propiedad, donde ya se expide un testimonio como título de propiedad a favor del heredero instituido en el testamento. Así de fácil es un procedimiento sucesorio testamentario no contencioso ante un notario. Si usted está en esta circunstancia, le sugiero que se acerque a algún notario de su confianza cercano a su ciudad donde usted vive, para que en todo caso puedan hacer el procedimiento sucesorio testamentario ante un notario. Tengan mucho cuidado, porque hay muchas preguntas que me formulan frecuentemente en mi canal de YouTube. Hay una desinformación porque mucha gente cree que el notario le va a cobrar el 10 o el 15, hasta el 20% de la masa hereditaria. Eso no es cierto, Eso no es cierto. Quítese esa duda. Siempre le he sugerido a usted que cuando va a comparecer ante cualquier notario del país o aquí en el Estado de México, todos tenemos la obligación de expedirle a usted un presupuesto desglosado donde viene perfectamente qué es lo que se tiene que pagar. Y usted solamente lo único que tiene que pagar son las certificaciones que corresponden en el registro público del municipio, el pago de traslado de dominio, que es un impuesto municipal, los derechos de registro y lo que corresponde al arancel del notario. Y este arancel es conforme a lo publicado en la Gaceta de Gobierno, al menos del Estado de México, y yo creo que seguramente así será en las demás entidades federativas del país. Hágalo. Yo creo que usted tiene la posibilidad de poder resolver sus problemas. Sé que muchas personas han fallecido con este motivo del COVID, pero también hay muchas preguntas y hay muchas dudas respecto de cómo hacer una sucesión testamentaria. Este es el procedimiento fácil, este es el procedimiento sencillo que usted puede hacer para desahogarlo y de alguna manera llevarlo de manera práctica, ágil y sin generar conflicto. Es muy difícil, le quiero decir, es muy difícil, salvo que alguien esté en contra del testamento. Entonces se lo van a llevar a un juicio y van a alegar cualquier cosa, pero es muy difícil tirar un testamento. Normalmente lo que hace el notario cuando viene a una persona a traer un testamento es certificarla en su capacidad física y jurídica y que esté en tiempo y circunstancia, es decir, que esté perfectamente lúcido. Es muy difícil tirar un testamento, bueno, al menos acá en el Estado de México es difícil. Le sugiero que en todo caso, si usted está en esta circunstancia, hágalo para que resuelva mucho de sus dudas. Como siempre, pues yo le agradezco mucho que me haya acompañado en este día. Lo sigo invitando a que se suscriba a mi canal de YouTube, La Hora del Notario. Ya casi estoy llegando a 30,000 suscriptores, es muchísimo, he venido creciendo muchísimo. Quiero agradecer. Listo. ¿Qué les pareció? ¿Sí lo escucharon bien y todo? Sí, Sí. está muy bien. Excelente. Sí, muy interesante. Sí. Pues ese es el procedimiento. Nosotros como abogados tenemos que saberlo muy bien. Porque eventualmente nos va a llegar, principalmente cuando hay un juicio sucesorio, o sea, cuando no hay testamento, quiero decir. Cuando no hay testamento es cuando nos buscan a nosotros, abogados. Cuando hay testamento, lo regular es que con el notario y el interesado
hacen todo el procedimiento y está perfecto, ¿sí? Entonces, esa es la forma, como dijo el notario que estaba hablando, esa es la forma muy resumida y fácil de hacer las cosas. Pero aquí lo importante es que ustedes sepan, si de repente un familiar les dice, oye, ¿sabes qué? Pues mi papá ya está muy malito, hombre, ya cuando termine, ¿qué vamos a hacer? El testamento, no hay testamento, ¿cuál es el primer paso? Que sugiéreme qué hago, asesórame qué es lo que voy a hacer y que ustedes sepan de perdido el detonar el proceso, ¿sí? A ver, Claudia Flores, ¿quiere decir algo o ya había hablado conmigo? No, ya le había dicho, maestro, gracias. Ok, es que trae su manita ahí levantada. Ah, pues ahí se quedó. Déjame la quito. San Juana, ¿quiere decir algo? Sí, buenas noches, maestro. Buenas noches. ¿Qué pasaría si se hace un testamento y a favor uno de otro? O sea, el señor hereda a la mamá y el cruzado, papá, que le llaman. Sí, mutuamente. Y Sí. luego fallece el señor. Entonces deja de heredar a la señora. Okay. La señora puede hacer un testamento que tenga validez, aunque no haya hecho la sucesión testamentaria. ¿No tiene validez o sí? Tú no, mira, partamos desde el principio que tú no puedes heredar, tú no puedes dejar en herencia algo que no es tuyo. ¿Sí? Pero si en el testamento mencionan que ella es la heredera universal, que ya no hay más herederos más que ella. Ajá, lo que va a pasar es, perdón, lo que va a pasar es que el abogado te va a decir, primero hay que correr el proceso de la sucesión, el primero, ¿sí? El primer proceso, porque si está cruzado el testamento, si el señor muere y a su vez le hereda a la señora, y tú dices, bueno, pues ya me heredó a mí, ¿verdad? Y yo después le voy a heredar a otras personas, por ejemplo, una hija, a mis hijos, sí. Por ejemplo. Tiene que correr este proceso. La sucesión donde se adjudica la parte que le hereda el señor a la señora, ¿sí? Y luego ella a su vez a sus hijos. Los hijos se encargarán o tendrán la carga de llevar el proceso sucesorio, ¿sí? De la señora. Si no, si muere el señor primero y en el testamento decía que el señor le heredaba a la señora y luego la señora hace su testamento y dice que todos sus bienes pasan a sus hijos, pero nunca hicieron nada. Murió primero el señor, lo murió primero la señora. Y luego el hijo, a la hora que ve el testamento de la señora, forzosamente no se lo va a poder brincar. Va a decir, ah, caray, mi mamá me está heredando toda, por decir, las propiedades. Sí. Pero ¿de quién eran las propiedades? Primero eran del papá, y luego de la mamá, y luego de nosotros. Sí. Van a tener que correr primero el juicio sucesorio del papá hacia la mamá, y luego de la mamá hacia los hijos. Bueno, ¿y qué pasa si ya se hizo? ¿No tiene validez el testamento? ¿Cómo que ya se hizo? Pues ya se hizo, pues ya se hizo. Sí, no, el testamento. En mi caso, yo ya hice un testamento y heredé a mi hija, pero no he hecho la sucesión testamentaria. La tiene que hacer, porque usted hizo el testamento de su hija, pero su hija nomás está nombrada. Lo hice a favor de mi hija, pero no he adjudicado, o sea, no he hecho testamentaria. Mi pregunta es, ¿ese testamento tiene una validez o no tiene validez? Aunque esté ante notario público. Claro que tiene validez. ¿Por qué no tendría validez? Porque como no se ha hecho la sucesión, todavía no están las cosas a mi nombre. Están a nombre de mi esposo. Su hija, digo, si usted, ojalá que pase mucho tiempo, si usted faltara, a su hija ella va a tener que correr el proceso de su papá. Ok. Sí, que le pase los bienes a usted, pero como usted ya no está tampoco, ahora el proceso de su mamá hacia ella. O sea, va a tener que hacerlo más complicado. O sea, ahorita lo que le corresponde a usted es para que su esposo le pase a usted las propiedades, o la propiedad, o lo que le haya dejado, la parte proporcional, no sé. Tiene que correr el proceso para que usted ya sea la dueña de toda la casa, por ejemplo. Si usted era dueña de una parte de una casa, suponiendo, ya usted necesita ser dueña total, ya adjudicarse la propiedad para poder heredar libremente a su hija.
Si no, su hija le va a tocar hacer las 3 partes. Ah, ok, sí, porque yo tenía esa gran duda de que si, digo, Dios no lo quiere y te pase algo, dije, Ajá. igual yo mi voluntad es dejarle todo a ella, que no es mucho, pero pues es un patrimonio. No, pero claro, mi duda era, híjole, me pasa algo y nunca hice esa sucesión, yo nada más quería lo que me acaba de decir, que el testamento sí tiene un valor, pues digo, está con notario y todo. Claro, el testamento tiene validez y está expresa su voluntad ahí. No hace que correr los procesos. Muy bien. Aprovechando, maestro, que se explica muy bien y nos saca de muchas dudas. Aprendo mucho y muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Para eso estamos. Gracias. Verónica Domínguez, ¿quiere decir algo? Ah, no, ya no. Sí, Brenda, no. ¿o quién? Verónica, a ver, adelante. Sí, maestro, buenas noches. Mire, bueno, vimos lo de la incapacidad jurídica de una persona, ¿verdad? De cuando tiene una enfermedad mental diagnosticada. Exacto. Bueno, y por decir, bueno, ahorita no vamos a hablar pues de la herencia y así. La persona está en una casa que desde hace 40 años que la compró, pero nunca tuvo una escritura. Se registró en el registro público, se registró la compraventa. Pero yo lo que, pues según, bueno, es algo indebido porque los hijos del que está en la escritura, el señor falleció y supuestamente los hijos quieren desalojar a esa persona. Pero yo lo que creo, que a ver si estoy en lo correcto, que una persona es en esas condiciones, tanto como una persona ya mayor de edad, muy mayor de edad, no puede ser desalojada por su vulnerabilidad. No sé si estoy en lo correcto. La persona que tiene su enfermedad mental vive sola en esa casa porque su hija vive en Estados Unidos. De hecho, sí tenía demanda, o sea, como más bien denuncia de que pues la casa estaba muy deteriorada por su misma enfermedad mental. Deteriorada más bien, no sé si conozcan la enfermedad de Diógenes, que es acumular basura. Ah, ok. Bueno, se hizo denuncia de eso, pero luego ya la hija de Estados Unidos pudo venir a estar al pendiente de su mamá, no podía venir porque era indocumentada. En cuanto arregló, viene a atender a su mamá y toda esa situación que parecía la casa un basurero, digo, para que también, o sea, aprendamos de todo, ¿verdad? Ya no está en esa condición la persona, ya ahora ya está atendida también en sus medicamentos y todo, entonces la persona ya vive dignamente, como debe de ser, ¿verdad? Pero me pregunta la hija, pues que está con la preocupación que le dicen las vecinas que han ido a preguntar que porque esa vivienda tiene orden de desalojo para desalojar a la persona que vive ahí. Pero como le digo, bueno, están haciendo algo indebido porque la casa sí la pagó la persona, sí la compró, no está posesionada, ni nada más, sí, o sea que no nada más tiene la posesión y ha vivido ahí pues como le digo, 40 años. Mi duda es esa más bien, aparte de todo, que pues, se pudiera defender la persona de que si hacen eso efectivo, el desalojo, pues sería de manera arbitraria, ¿verdad? Pero digo que si ese caso de que la vulnerabilidad de la persona, estoy en lo correcto, que no debe ser desalojada. Sí, pero bueno, por ejemplo, siendo así un poquito fríos, si la casa realmente ya no fuera de ella por alguna situación, porque se le embargaron o por lo que sea, vamos a poner esa situación y hay una persona, pues de escasos recursos o vulnerable, enferma, etcétera. Imagínese que es su casa, imagínese que usted le embargó esa casa a esa persona y pues usted ocupa su casa, ¿no? Usted ocupa la casa y esa persona que está ahí, pues hay varias formas, ya sea hablarle a los familiares que vengan por la señora o hablarle al DIF del gobierno
para que venga, pues señora, porque tú vas a tomar posesión de esa casa y tienes que justificar obviamente que esa casa es tuya, que ya es tuya. Antes era de la señora, pero ahora es tuya por alguna situación, por algún embargo, por una venta, por lo que sea. Pero no, desgraciadamente no es como un impedimento para tomar posesión legalmente de una propiedad. De hecho, se han sacado familias completas de propiedades porque pues ya no es de ellos, ¿verdad? Ah, ok, sí. Bueno, en este caso, lo que está en como un gravamen que hablábamos en clase, que ya ve que tenía a veces Sí. las propiedades tienen un gravamen. Sí. No sé si sea algo similar que se hizo, que ya tiene, que hay un contrato de compra-venta sobre esa propiedad. Como si ya le hubieran vendido a alguien más. O sea, es que la vendieron, el dueño, el de las escrituras, el que aparece en las escrituras, que es el como dueño, la vendió. O sea, se la vendió a esa persona que la habita. Y ahí en las escrituras, según mencionan, está pues sí, yo digo como un gravamen de que hay un contrato de compra-venta de esa propiedad. A ver, o no existe eso. No, a ver. Digo, es que eso me mencionaron. Es que son dos cosas distintas. Si hay una escritura, esa escritura que ampara la propiedad, o sea, la persona con la propiedad, esa escritura a su vez puede tener un gravamen adicional, ¿sí? O sea, puede tener una notación en donde tal vez pidieron un crédito, por ejemplo, y la casa se queda como garantía de ese crédito. Y ya tiene un gravamen, por ejemplo. O pues no se me ocurre, o alguna falta de pago por alguna situación, y le embargan la propiedad y la señalan a la propiedad como embargo. Y a la hora que usted ve la escritura completa de la propiedad, sí viene el nombre tal vez de la señora, los dueños y todo, pero los sellos de que está señalada para embargo esa propiedad, pues ahí van a estar. Y en esos sellos de gravámenes o de embargo o de señalamiento de embargo, viene cómo se originó ese señalamiento. Si fue a través de un juicio ejecutivo mercantil, o fue a través de un crédito hipotecario, o fue a través de un préstamo. Hay que revisar qué dice la escritura para determinar de dónde vienen esos gravámenes. Ahora, a lo mejor la propiedad no tiene ningún gravamen. Si usted va a registro público, esa es información pública, va a registro público, y si la señora se llama, vamos a decir su nombre, Verónica Domínguez, pues usted va, deme las propiedades a nombre de Verónica Domínguez, le van a decir en la computadora hay 10 Verónicas Domínguez con direcciones tales, y usted le dice, bueno, pues es la dirección tal, bueno, deme una copia de esa escritura, y en esa escritura la puede tener cualquiera, ¿sí? Cualquier persona puede ver realmente si tiene gravámenes o no. Muy fácil. Y de ahí partimos, ¿verdad? Desde ahí partimos. ¿Qué problemas tiene la propiedad? Si no te dice nada, pues no tiene nada la propiedad. Sí, ok, sí. Sí había visto yo de eso porque si es que no tengo tiene copia de las escrituras, pero no las tiene completas. Digo, pero sacar una copia de escritura sí es fácil. Entonces, es acudir al registro público de la propiedad. Correcto. Okay. ¿Y entonces usted tiene la escritura? A nombre de la persona que, sí, ya le entendí. Sí, es muy sencillo y de ahí se parte, ¿verdad? Usted le puede decir misa, pero usted va al registro público, revise eso y se va a dar cuenta realmente lo que está pasando. Y el registro público, maestro, es, bueno, porque yo sé que hay uno ahí en Colón, el registro público de la propiedad. Ya no está ahí, ya no está ahí. Ahora okay. Está acá en Pabellón Ciudadano. ¿Y ese es de Nuevo León o no es municipal? Es de todo el estado. Es del estatal. Ok. Así es. Bueno. Ahí la puede buscar. Entrando al pabellón del lado izquierdo, sube unas escaleras y ahí está el registro público del lado izquierdo. Ok, no, pues gracias y espero que también a los compañeros les haya servido. Sí, claro. ¿Verdad? Gracias, maestro. De nada. A ver, ¿quién más? ¿Verónica Domínguez? ¿Quiere decir algo? No, soy yo. Ya voy a bajar la mano.
Sí, ya me atendió, gracias. Ok, es San Juana entonces. Hoy hablé con ella también. San Juana, a la No, una. maestro, yo ya hablé, Ok. profe. Gracias. Ok. De nada, de nada. Bueno, Gisela. Adelante, Gisela. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mire, por ejemplo, cuando una propiedad, bueno, es de mi cuñado, se la heredaron sus abuelitos a él, pero él hubo un tiempo que estuvo como que muy descontrolado y como que pidió un préstamo con esa casa y tiene gravamen. Pero, por ejemplo, él tiene 2 hijos y aparte tiene un hijo fuera del matrimonio. En caso de que quiera hacer una herencia, ¿qué se puede hacer? O sea, él puede hacer un testamento y él le puede dejar esa casa a uno de los hijos nada más, si él quiere. Y eso se tiene que respetar. Si no se pelean los 3. No. Pues se podrán pelear, pero se tiene que hacer lo que dice el testamento. O sea, tendría que hacer un testamento. Por ejemplo, aún y aunque tenga gravamen. No importa. Le va a quedar ese gravamen al que se lo herede. Ok. Y ellos tendrían que arreglar ese problema. Ellos tienen que arreglar ese problema. Y si el gravamen es más grande que el valor de la casa, el heredero puede decir, ¿sabes qué? No quiero nada. Ok. Entonces, bueno, entonces, o sea, él podía heredar a 1, 2 o a las 3 personas. Exactamente. Ok. Si no hubiera testamento, entonces entran los hijos, todos sus hijos entran a heredar en partes iguales, aunque haya uno fuera del matrimonio. Pero así, porque sí lo tiene registrado y todo, o sea, sí le da pensión y todo. Ok. Entonces sí se considera como un hijo. Así es. Bueno, esa era mi pregunta nada más, licenciado, le agradezco mucho. Al contrario, a ver. Maestro, y que no se nos olvide que el testamento es de buena fe. Uno lo puede hacer las veces que queramos y hasta el último, el que está registrado, es el que se va a ejecutar es la el válido. sucesión. Así es ¿Verdad? Es correcto. Le digo porque a mí me pasó, mi papá ya lo había hecho, pero yo no lo pagué, lo pagó un hermano y le puso que el usufructo era para él. Me doy cuenta y lo vuelvo a hacer con mi papá y ya a favor de mi hermana y mío, como era lo correcto. Hay que estar bien preparados para ver cuando uno hereda, porque no sabes o sabes que te van a dejar una herencia, hay que revisar el testamento, porque a mí me pasó. Yo tuve que correr por todos los gastos, de buenas que me di cuenta antes de que papá falleciera, volver a hacer un testamento, porque pues si no, nunca voy a poder yo hacer uso de la propiedad. Claro. No, y que bueno, y el último testamento invalida el anterior, entonces no hay correcto, así es. Bueno, lo sé porque pues pasé ya todo por eso y lo acabo de pasar. Papi acaba de fallecer hace 7 años y apenas hace 2 años me adjudiqué la propiedad con mi hermano. El proceso. Qué bueno. A ver, se quedó el micrófono abierto, creo que de Gisela. Ya me perdí quién sigue, es que no bajan su mano y ya no sé quién es primero. Están comiendo. Los que ya hablaron, si quieren bajen su mano, por favor. A ver, tengo otra vez aquí a Gisela. Elías Luna, a ver, dime, Elías. Profe, nada más para complementar los requisitos de la enajenación, para exentarlo. Ok. Es primero es que sea tu casa habitación, es el primer requisito, que sea tu casa habitación. Sí. Así es. El segundo es de que la enajenación no supere las 750,000 UDIs. Exacto. Y se supone que el notario público está obligado a revisar a que no hayas hecho una venta en los últimos 3 años. Es correcto. Y como último punto que en mi vida laboral he visto y experiencia es que los notarios dicen que van a pagar el impuesto sobre la renta, pero lo que no explican es de que ese impuesto cuando excede o cuando no
no está exenta la enajenación de una casa habitación, el primer pago que se hace es un pago parcial, un pago provisional. Okay. El bueno viene al año y es cuando incrementa el pago que una persona tiene que hacer. Y de igual forma, cuando es totalmente al 100% exenta, la persona debe hacer su declaración anual y debe de especificar que tuvo ingresos por esa cuestión, porque enajenó una casa habitación y se encuentra exenta. Y ya con eso se cierra ya todo el ciclo para que sea realmente exenta. Alguno de esos que no se cumpla, pues no es exenta. Ajá. Claro. Sí, es un proceso complejo. La verdad es que yo no le he dedicado tiempo a entenderlo porque es complejo, otra porque lo cambian más o menos seguido. Entonces mejor eso lo dejamos ahí al notario o al contador, ¿sí? Pero bueno, es cierto, compadre, muy buena tu aportación, muchas gracias. Es correcto. Muy bien, con eso concluimos. Nos vemos. ¿Se puede hacer un testamento y heredar a hijos menores de edad? Claro que se puede heredar a hijos menores de edad. Si heredan en menores de edad, tendrán que tener un representante para que puedan recibir la propiedad, pero sí se puede. Nos vemos la próxima clase, próximo martes a las 8. El tema es que sigues el albacea. ¿Sí? Como quiera, estoy al pendiente. Cualquier duda ahí a través de la plataforma, ahí estamos. Muchas gracias por lo que me dicen aquí en el chat. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, maestro. Como siempre. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Maestro, lo último, ¿no dijo la actividad que dejó? Sí, ahí está, ¿no? Ahí se las puse o no les puse nada. Sí, ¿cómo no? Yo no escuché, y casi estuve toda la clase. A ver, pero la actividad está en la plataforma, ¿no? A ver, bueno, checar. pues es que siempre nos explica un poquito. Sí, perdón, estamos ahorita en... Perdón, espérame tantito, ahorita no me... Como dice, no me cuelgue. Creo que era un SCORM. Ok, muchas gracias, maestro. Sí, ¿verdad? Es un SCORM. Sí, ahí está. Ya está publicado. Muchas gracias, que descanse. Igualmente, buenas noches. Buenas noches.